Bien, perdón, un apagón aquí de red temporal, pero espero que ya esté en línea de nuevo. Son inconvenientes que a veces suceden. Entonces espero que me esté escuchando. Vamos a volver a colocar la presentación de la que estábamos hablando. Y estábamos hablando básicamente de esa propiedad que relaciona la masa y por lo tanto el peso de diferentes tipos de sustancias. Entonces se me cortó internet por un apagón que hubo ahí de red. Y entonces eso nos conduce directamente a referirnos a una de las propiedades más simples de los cuerpos más simples y más útiles, que es la densidad. Ese término, al igual que lo que hemos estado hablando, no son desconocidos para ustedes. Ustedes manejaron mucho el tema de densidad cuando vieron química, por ejemplo, aunque realmente la densidad es una propiedad física, ¿sí? Pero lo estudiaron cuando vieron química y otros temas por ahí. Entonces no es un tema desconocido. De manera que yo le voy a preguntar a Fabiana que me diga, según su concepto y su comprensión, ¿qué es densidad? No me lea una definición de libro, sino que dígame para usted qué es densidad. ¿Me están escuchando? Sí, ingeniero. Ingeniero. Bueno, entonces estoy pendiente de Fabiana, que si no escribe en el chat o contesta, pues tiene 30 segundos. Dice, es la cantidad de masa en un volumen. Por ejemplo, Fabiana, póngame un ejemplo para entenderlo más, porque usted me dio una descripción del libro, no me dijo lo que entendía. Entonces, compleméntelo con un ejemplo. Fabiana acaba de escribir en el chat, es la cantidad de masa en un volumen. Entonces ahora estamos esperando y nos da un ejemplo. Dice, en la densidad del agua. Bueno, pero bueno, no era de esa forma que lo quería, pero está bien. Gracias Fabiana. Vamos a ver qué me dice Freddy Camposeco de nuevo. ¿Qué me dice Freddy? Kilogramos litro, dice Fabiana. Sí, Freddy, sobre lo mismo. Bueno, vamos a ver. Les voy a contar un chisme, pero no se lo vayan a contar a nadie, porque los chismes no se cuentan, o se cuentan. No, pero entonces no es un chisme, es un secreto. Los chismes sí se cuentan de boca en boca, pero le voy a contar un secreto. Regañé a los de la otra sección, ese es el secreto. ¿Por qué los regañé? Porque yo espero que ustedes sean activos, sean pilas. La forma en cómo estamos recibiendo la clase no es la idea, pero es el recurso que tenemos, de manera de que yo no los tengo así literalmente enfrente. Entonces tengo que asegurarme de que donde dice participantes, sean realmente participantes. Participantes quiere decir que están interviniendo, que están participando, que están inmersos en lo que se está haciendo. Entonces resulta que cuando yo les pregunto algo o no contestan, a veces no es para ustedes, solo estoy haciendo esa reflexión. Cuando yo les pregunto algo, a veces no contestan y a veces piden que les repita la pregunta. Si piden que les repita la pregunta, yo me imagino que no están prestando atención, que solo hasta el momento en que se mencionó su nombre, entonces despertaron de esa situación. Pero alguien que no esté poniendo atención es alguien que está haciendo las cosas a medias, les decía yo a la otra sección. Y cuando alguien hace las cosas a medias, se le da un calificativo. Se le llama mediocre. Mediocre es una persona que hace las cosas a medias. Pero yo les decía, ustedes no son mediocres. Ustedes son personas íntegras y son pilas. Entonces, cuando yo les pregunte, contesten.
Si se equivocan en la respuesta, yo les decía, pues no hay problema porque todos nos equivocamos en cierto momento. Todos somos propensos a equivocarnos. Y si no lo sabemos, pues estamos para aprender. Pero de cualquier manera, que participen y que traten de hacerlo en el mejor tiempo posible. Que no se queden ahí como que esperamos todos así en silencio a ver a qué horas habla o a ver a qué horas escribe. Bueno, la idea es de que siendo que estamos a distancia, todos estamos a distancia porque nadie está junto a otro en este momento, siendo que estamos a distancia, seamos todos participantes del tema del curso. Bueno, entonces les decía la densidad, ¿de qué otra forma podía definirme? Dice el compañero. Bueno, la idea no es que usted la defina, sino que usted la entienda, ¿verdad? Nosotros llamamos densidad a una de las propiedades más particulares que tienen los cuerpos y que nos sirven a nosotros para entender cuánto los cuerpos intervienen en términos de las fuerzas que se producen en la interrelación de unos con otros. ¿verdad? Y la densidad, pues en su concepto básico, es la relación que hay entre masa por unidad de volumen de una sustancia. Y esto corresponde a una propiedad intrínseca. Cuando decimos que corresponde a una propiedad intrínseca, quiere decir que no puede ser fácilmente cambiable o modificable por condiciones externas, aunque en términos generales sí ocurre, pero siendo la masa una propiedad interna, pues a veces se deriva que la densidad no cambia tan fácilmente, ¿verdad? Porque la densidad es masa por unidad de volumen. Entonces, pero sin embargo cambia ligeramente, la densidad puede cambiar en una sustancia. Por ejemplo, cuando decimos una sustancia muy conocida y que usamos nosotros como referencia es el agua. Y decimos, bueno, ¿cuál es la densidad del agua? Todos sabemos, y yo espero que todos sepamos cuál es la densidad del agua. La densidad declarada del agua o la densidad conocida del agua. Y la densidad del agua la entendemos como 1000 kilogramos por metro cúbico. 1000 kilogramos, que es la masa, ¿ah? La masa que ocupa un metro cúbico de agua. Pero depende un poquito de la condición física del agua, porque cuando el agua está solidificada, es decir, cuando está como hielo, sigue siendo agua. Solo que si estas propiedades físicas se han modificado, pero en esencia sigue siendo agua. Sus propiedades químicas son las mismas. Su definición química es la misma. Solo que está en estado de hielo. Cuando está en estado de hielo, la densidad ha cambiado ligeramente. ¿Por qué? Porque se expandió un poquito más ese volumen y eso hace que la densidad del hielo sea menor, que la del agua líquida. Bueno, solo era una reflexión para que no es que la densidad no cambie así en ninguna manera, sino que puede cambiar, pero si cambian mucho las condiciones físicas a las que está sometida esa sustancia. Bien, entonces decimos que en la densidad, que la representamos por la letra griega rho, por esta letra griega, eso representa densidad. Es la relación entre masa y volumen. O sea, cantidad de masa sobre la magnitud del volumen. En el sistema internacional